Vedrat Hashem Itbaraj, quiero platicar con ustedes el día de hoy un tema muy interesante sobre quién está encima de ti, quién está por encima de ti. Ese es el tema. Hay una Gemara en Maseret Berajot que dice Amar Rabbi Yahya bar Ami Mishme de Ullah. La Gemara dice, dijo Rabbi Yahya bar Ami en nombre de Ullah, Leolam Yadur Adam Bimkom Rabbo. Siempre la persona tiene que tratar de vivir en la zona donde está su maestro, su Rebbe, como decimos. Shekol Zman Sheshimai ben Gera Kayam, todo el tiempo que Shimai ben Gera estaba en vida, Lo Nasa Shelomo et Bat Par'o, no se casó el rey Salomón con la hija de Par'o. Esa es la Gemara. Quiero explicar el punto que la Gemara quiere enseñarnos. Una persona, en términos generales, siempre tiene que tener algo que de alguna forma lo detenga, que de alguna forma no le permita dar pasos, Un freno. ¿sí? Un freno, que esos pasos, si no hubiera tenido ese freno, hubiera sido ese paso fatal para él, hubiera sido contraproducente para él. Y todos, por como Dios nos creó, de alguna manera, si no tenemos algo que nos frene, tenemos muchas cosas que nos impulsan, nos animan y decimos, vamos a echarle, nos aventamos. Cosas que tal vez, si hubieras tenido un freno, algo por encima, no lo hubieras hecho. Tú no te hubieras aventado en llevarlo a cabo. Hay cosas que la conducta debe de ser así, pero cuando tú no tienes quien está por encima de ti, no tienes alguien que te esté dirigiendo, entonces te quitas los parámetros que muchas veces te impiden y empiezas a hacer cosas que seguramente si hubieras estado más ubicado, no las hubieras hecho. Shelomo HaMelech, no hay duda que fue el rey más sabio del mundo, el rey que Boreolam le dio la sabiduría más grande de toda la humanidad, como decimos y como dice el Pasuk, Vayahkam Mikol Adam. Su sabiduría llegó a tener la sabiduría de cualquier ser humano. O sea, que sí, que Shlomo HaMelech era algo fantástico. Su sabiduría no podemos llegar a comprender. Los libros que nos dejó Shlomo HaMelech son la base importantísima en el judaísmo. Mishle, Kohelet, Shir HaShirim. Shlomo HaMelech fue algo grandioso. Pero sin embargo, Shlomo HaMelech sí dio un paso que el mismo Tanaj lo calificó, que ese paso tuvo una caída muy grande. Y Shlomo HaMelech, con ese paso que dio, el Tanaj lo señaló como algo muy delicado. Yo te voy a explicar un poquito la historia, cómo fue. Pero no se atrevió a hacer ese paso Shlomo HaMelech mientras su maestro estaba en vida. Porque de alguna manera, cuando el maestro está, Shlomo HaMelech como que no se atreve ni a pensar cosas que mientras está el maestro. ¿Quién era su maestro? Shimai ben Gera. Vamos a estudiar un poquito la historia, cómo fue realmente. Este Shimai fue un hombre, de alguna manera, que fue un gran jajam, un maestro muy especial, fue el maestro de Shlomo HaMelech. Pero sin embargo, este Shimai se desquitó con David HaMelech. David HaMelech tuvo historias muy duras en su vida. Una de ellas, Absalom, su hijo, lo persiguió y lo desterró del trono. Y cuando David HaMelech se salió del trono porque Absalom, su hijo, lo desterró, en el camino, con un grupo de gente que David HaMelech lo acompañaron a él, se encontró a Shimai ben Gera.
Y este hombre le dijo, como dicen en español, hasta la despedida a David Amelech, dándole a entender, te mereces lo que sucedió, qué bueno que saliste del trono. Shaul era el rey original, tú le quitaste el reinado a Shaul Amelech. Y Shimei, como venía de Binyamin, de la misma tribu de Shaul Amelech, entonces este Shimei se desquitó y de alguna forma le dijo a David Amelech, mira, ya ves, Boreolam. Shmuel lo ungió. Sí, Shmuel lo ungió, pero no era muy aceptado en el alrededor sobre este tema. Sí, y no fue una cosa muy sencilla. Está bien observado. Y Shimei ben Gera al final humilló a David Amelech. Entre paréntesis, David Amelech y sus allegados se quedaron callados. David Amelech dijo, esto no es de Shimei en sí, esto Boreolam me lo está mandando por algo. Y lo pasó. David Amelech regresa al trono. Absalom desgraciadamente fue perseguido después. ¿Sí? El hijo, alguien liquidó a Absalom. David Amelech regresa al reinado y queda una cuenta pendiente con Shimei ben Gera. Y Shimei ben Gera era un gran maestro, fue un gran hajam y fue el maestro de Shelomo Amelech. Pero Shimei ben Gera, por otro lado, humilló a David Amelech. ¿Ok? Humilló a David Amelech. David Amelech, antes de fallecer, le dijo a su hijo Shelomo, tú vas a ser el rey, ¿ok? Y tengo una cuenta pendiente con Shimei ben Gera. Él ofendió al rey. Y hay una regla, o sea, quiero que me entiendan, es una regla no por uno, es una regla por orden. Una persona que ofende al rey, que se levanta en contra del rey, tiene la pena máxima. Porque si el rey no tiene la última palabra y su palabra no pesa, se cae todo, se cae toda la autoridad. Entonces David Amelech en vida no quiso él personalmente encargarse de Shimei. Y ya era maestro de Shlomo. Y era maestro de Shelomo. Entonces, en vida de David. En vida, entonces quiere decir que este hombre no era un hombre simple, era un hombre grande. Pero David Amelech no quiso, para que no se malinterprete, que él está desahogando un coraje, una venganza, y se vaya a malinterpretar de que es personal el pleito. Entonces David Amelech no actuó, y David Amelech dijo, Shelomo, tú te encargas de él. David Amelech cuando se va, ya no está en vida, entonces ahora sí lo que Shelomo va a ser algo según la halajá. ¿Qué hizo Shelomo Amelech? Escuchen qué interesante. ¿Qué hizo Shelomo Amelech? Le dijo a Shimei ben Gera, le dijo, oye, te voy a poner en un lugar y de ese lugar no puedes salir. No te puedes mover. No te puedes mover quiere decir, hagan de cuenta, estás en el país, aquí te quedas. Tú no puedes salir del país. En el momento que salgas del país, tú te condenaste. Tú buscaste tu... Entonces, Shelomo Amelech le dijo, te dejo en vida, pero tienes que quedarte aquí, no puedes salir. ¿Cuál fue la lógica de Shelomo Amelech? Siempre el dicho famoso, lo prohibido es lo deseado. Puede ser que nunca viajaste a Estados Unidos, pero cuando no te dan la visa, ahora quieres salir. Así somos. Como que lo encarceló, ¿no? Eso, como que lo encarceló. Y eso le provocó las ganas a Shimei de querer salir. Pero Shelomo Amelech, aquí viene la idea de que vamos a platicar el día de hoy, Shelomo Amelech no lo puso en lugares lejanos de él. Lo podía haber puesto lugares lejanos ahí, cerca de Betlehem, cerca de Hebrón. Lo podía haber puesto por esos lugares. Shelomo Amelech, ¿a dónde lo puso a Shimei ben Gera que no pueda salir? En Jerusalén, donde estaba el palacio de Shelomo. Entonces los jajamín preguntan, ¿por qué Shelomo Amelech lo puso a Shimei en Jerusalén? Ahí lo encerró. Que lo ponga en otro lugar. O sea, de por sí la idea
es hacerlo caer. La idea es como que encarcelarlo para que de alguna forma quiera salir y entonces él se condene. ¿Por qué lo puso en Jerusalén? Sí, Shelomo Amelech, en la época que estamos hablando ahorita, ya era el rey. Shelomo ya era el jajam de todos. Pero Shimei, ¿qué fue? En el pasado, su maestro. Y le tenía mucho respeto, sabiendo que había una cuenta con quién, con su padre. Pero Shelomo no revolvió una con la otra. Una cosa es la cuenta con su padre y otra cosa es su maestro. Nosotros siempre revolvemos todo. Sí. Hay una cuenta con el papá, entonces pues, ya le puede saltar el respeto. Toda Ya, la familia no. porque tenía una cuenta de haber faltado el respeto a David Amelech. No por ser su padre, por ser ¿quién? El rey. Y llegó Shelomo y dijo, este es mi maestro. Por otro lado, tengo que aplicar la ley. No porque es mi maestro, no le aplico la ley. Pero mientras esté en vida, sigue siendo mi maestro y le tengo todo el respeto a él. ¿Qué hizo Shelomo Amelech? Lo quiero tener en Jerusalén. No lo voy a poner fuera de Jerusalén. Lo quiero tener aquí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque mientras él esté presente, me va a cuidar mi corazón y mis pensamientos, que no me atreva a hacer cosas que puedan ser contraproducentes. Y mientras estaba Shimei en vida, Shelomo tenía una línea espectacular. No hizo ningún paso que pueda tener en un futuro una caída. Y todo porque ahí está el maestro. Pero tú ya no necesitas al maestro, tú ya eres el jajam de todos. Pero ¿cómo? Es mi maestro. Y en el momento que él se entere que yo me estoy saliendo de qué, de la línea, ¿quién va a venir a darme una palmadita para decirme enderézate? Él, el maestro. Entonces Shelomo no se atrevía a hacer nada. Fallece Shimei ben Gerá, y escuchen qué interesante, ¿eh? En eso está escrito en el Naví, y Shelomo se casó con la hija de Paró. Shelomo se casó con la hija de Paró. Increíble. Pero les voy a platicar primero realmente la historia. ¿Cómo fue? ¿Y qué fue lo que sucedió? Realmente Shelomo Amelech, en historia, él entra al reinado. ¿Ok? Shelomo Amelech pasan 3 años de su reinado. ¿Ok? Shimei ben Gerá está encerrado. Y después de 3 años del reinado de Shelomo Amelech, ¿quién fallece? Shimei ben Gerá. ¿Ok? Fallece el maestro. En el 4.º año de Shelomo Amelech, Shelomo decide construir el Bet HaMikdash. ¿Cuántos años le tardó a Shelomo construir el Bet HaMikdash? 7. 7 años. Qué poquito. ¿Sí? Para esa época. 7 años. Y una construcción bellísima. Y toda la tecnología que no entendemos cómo levantaron esas piedras enormes. Después de 7 años, con 3 que llevamos, ¿cuántos llevamos? Eran 10. Ya llevamos 10. Y del 4.º, ¿sí? 7 años más. Y Shelomo Amelech inaugura el Bet HaMikdash. Después de que inaugura el Bet HaMikdash Shelomo Amelech, oficialmente Shelomo se casó con la hija de Paró. Quiere decir que pasaron 11 años para que Shelomo se case con la hija de Paró. ¿Pero por qué? Ahorita voy a explicar. Pero ya tenía otras esposas. ¿Mande? Sí. Ahora, ¿por qué se casó con la hija de Paró? Vamos a explicar. Y Shelomo Amelech, si se casó después de que inauguró el Bet HaMikdash, entonces hay un desorden en los versículos. El versículo dice que se casó con la hija de Paró cuando fallece Shimei ben Gerá. Y la realidad fue que él se casó 7 años después, no 7 años antes. Sobre eso la Gemara explica, realmente no es que Shelomo se casó con la hija de Paró,
cuando fallece Shimei ben Gera. Fueron 7 años después. Pero cuando fallece Shimei ben Gera, eso fue la causa, el por qué Shelomo se casó con la hija de Paró. La causa me refiero que él se atrevió a casarse con la hija de Paró. Vamos a explicar el tema. Ya no había un freno. Ya no había un freno. Vamos a explicar el tema hermosísimo. Quiero decirles, el versículo dice algo que aparentemente no se entiende. El versículo dice clarito, y Shelomo se casó con Paró. Vaithaten Shelomo et Paró. Se casó con Paró, el rey de Mitzray. Todo el mundo pregunta, ¿no se casó con Paró? ¿Con quién se casó? Con la hija de Paró. ¿Cómo me dices que se casó con Paró? Te casas con la familia. Oh. Explica el Malbim, Shelomo Amelech no le interesaba casarse con la hija de Paró. Él le interesaba La alianza con ella. una alianza. Él necesitaba entrar a Mitzrayim, a Paró, a Mitzrayim, a todo lo que representaba Mitzrayim. ¿Por qué? Está escrito en el versículo clarito, y Shelomo llegó a ser el más sabio, más que la sabiduría de los Mitzrim. O sea, el versículo destaca que el símbolo de sabiduría de aquella época, ¿quién era? Mitzrayim. Mitzrayim era la nata de la sabiduría, en todos los aspectos. Astrología, astronomía, biología, todo lo que se podía saber de sabiduría, ¿dónde estaba concentrado? Ahí, en Mitzrayim. Y Shelomo quería eso. Shelomo quería extraer toda la sabiduría que había en Mitzrayim. ¿Qué hizo Shelomo Amelech? Necesito unirme ahí. Necesito aliarme allá. ¿Cómo le hizo Shelomo Amelech? Se casó, no con la hija de Paró. Se casó con la hija como un medio para casarse ¿con quién? Con Paró. Con Mitzrayim. Para recibir todo lo que había allá adentro. Es más, ¿cuántas veces la Torah te dice cómo se llamaba la esposa de? David Amelech tuvo esposas, Shelomo tuvo esposas. Aquí nunca se llamó por su nombre. ¿Con quién se casó? La hija de Paró. Pues llámale por su nombre. Así como la Torah habla de aquella mujer que hizo pecar en el Am Israel, que se llamó Cosbi Batsur, también aquí llámale por su nombre. Llámale por su nombre. Hija de Paró. Nunca le llamó por su nombre. ¿Cómo le llamó? Hija de. Porque a Shelomo Amelech ni le interesaba a la señora. Lo único que quería realmente era la sabiduría de Paró. Y todo lo que representaba Paró. Lo que representaba Mitzrayim. ¿Qué año era? Estamos hablando 480 años después de la salida de Mitzrayim. Que fue cuando inauguró Shelomo Amelech el Bet HaMikdash. Sí. Entonces, Shelomo Amelech, esa era su intención, pero ese paso que hizo Shelomo Amelech, mientras estaba Shimei ben Gera en vida, Shelomo Amelech no se atrevió a hacerlo. Porque sabía Shelomo Amelech que aunque él quería unirse con Mitzrayim para la sabiduría y todo lo que él quería extraer de allá, pero teniendo esa mujer ahí en el palacio, Sí, claro. vete a saber que puede meter, que no puede meter. No, pero la voy a convertir. Claro que Shelomo la convirtió. ¿Y? ¿Tu hijo? Con la hija de Paró. Y la misma hija de Paró, algo más todavía. La hija de Paró en un futuro le metió a Shelomo Amelech a Avodah Zará. Le metió idolatría. Y el pasuk, No puedes el dejar de ser lo versículo, que eres. consideró que Shelomo hizo Avodah Zará. Él no hizo, pero por el hecho de haber metido a gente no adecuada, ¿sí? Nosotros lo vemos como algo muy sencillo, pero
hablando de Shlomo Amelech, tuvo muchas cosas, pensó muy profundo, sus pasos siempre fueron medidos, pero no con un freno. Y ese freno que le faltó a Shlomo de Shimei ben Gerá le costó. Y por eso dice la Gemara que siempre la persona tenga un freno. En este caso, por ejemplo, a tu maestro. Vive cerca de tu maestro. Haz lo posible que tengas alrededor un ambiente que te proteja. Un ambiente que si llegas a dar un paso no adecuado, como sabes que se van a enterar, ¿y qué van a hacer? ¿Lo van a hablar? Entonces, ¿qué haces? Te cuidas, te cuadras, tratas de no dar ese paso inadecuado. Shlomo Amelech, de alguna forma, cuando fallece Shimei ben Gerá, empieza a pensar y él dice, no, vale la pena la sabiduría de Mitzrayim, con eso voy a construir, voy a hacer, voy a edificar. Muchos pensamientos muy buenos espirituales, pero como no tuvo alguien por arriba que sea la imagen para que lo frene, entonces Shlomo se atrevió a dar el paso. Cuando una persona tiene ambiciones de muchas cosas, mientras no tenga un freno por encima, nos puede provocar, pero como no tenía quien lo dirija, se atrevió a hacer algo que sin esa imagen le costó en un futuro la vida. Como dicen, Jajamim destacan que esto fue uno de los puntos más graves de Shlomo Amelech, aunque él en sus pensamientos, ¿qué fueron? Fueron muy, muy buenos. Eso se llama en hebreo, escuchen bien, Dmut Diukno, la imagen de tu maestro, de tu padre, de tu... Exacto. ¿Qué pasó Yosef Atzadik cuando se lo llevaron de su padre? Lo arrancaron de su padre. Ahí Yosef Atzadik no es que quiso estar solo, lo arrancaron, lo separaron de su familia. Y así él fue viviendo en Mitzrayim una situación solo. Cuando llegó esta mujer, la esposa de Potifera, y lo quiso seducir, lo quiso provocar, Yosef estaba en un punto que casi iba a caer. ¿Y quién se reflejó frente a él? La imagen de su padre. ¿Cómo? Si mi padre se entera, ¿qué va a decir? Pero su padre estaba en vida, su padre vivía, pero estaba lejos. Pero este acto no es un acto como tipo un pelo blanco en todo negro, ¿quién se va a ver? Era un acto que iba a ser abierto, que iba a tener una trascendencia. Yosef Atzadik eso lo frenó. Y eso le dio a Yosef Atzadik fuerza para dejarla como la del pueblo, vestida y alborotada. Yosef Atzadik no se atrevió, pero estaba a punto. ¿Pero qué lo mantuvo? La imagen de su padre. Cuando nosotros salimos de la yeshiva, o sea, ya regresamos de Eretz Israel a una edad que Bezrat Hashem veníamos a casarnos aquí a México, fuimos con nuestro maestro. Y, ¿Aquí en México? no, en Eretz Israel, en la yeshiva de Kol Yaakov, y le dije a mi maestro, Jajam, denos una verajá, un consejo. Nos vamos a separar del manantial donde crecimos, donde estudiamos, donde nos abrieron muchas cosas tan hermosas para la vida. Díganos un consejo. Justo nos dijo eso. Nos dijo, cuando estés en México, siempre ten frente a ti esto. Si hubiera estado tu Rebbe, ¿lo hubieras hecho? Si hubiera estado aquí tu maestro, ¿te hubieras atrevido? Porque el ambiente de México todavía no estaba en un ambiente espiritual, ¿sí?, y religioso como Eretz Israel. Allá, ¿cómo? Calles cerradas, sentías un Shabbat, otro aspecto. Acá era otro sistema de vida. Llegó y dijo,
lo hubieras hecho allá. Si no lo hubieras hecho, aquí también, cuídate, no vayas a caer. Ten la imagen de tu maestro, de tu yeshiva, de Eretz Israel, ten la imagen aquí presente. Todos necesitamos alguien por encima, quien está arriba de ti, para que realmente te frenes. Porque si no, hay muchas cosas que te van a ganar. Ya dijo la palabra de la ambición, el deseo, las ganas, muchas cosas que naturalmente la persona no las pensaría por el deseo que tiene. Y si hay alguien por encima, lo piensa uno. No se atreve realmente a hacerlo, a llevarlo a cabo. Por eso decimos en español, qué atrevido fuiste, mano. Qué atrevido eres. ¿Por qué qué atrevido? Hay cosas que uno no se atreve. Hay cosas que una persona no las haría. Pero principalmente cuando hay alguien por encima que tú sabes que vas a tener una vergüenza, vas a tener una pena si las haces. Eso en hebreo, ahora sí lo quiero traducir, es la parte más complicada. Eso en hebreo se llama Irat Shamay. Cuando nosotros hablamos del temor a Dios, es una traducción un poquito ficticia, porque la idea no es nada más un temor, como lo pensamos. El temor, la traducción de temor de Irá, es tenerlo presente. Y al tenerlo presente, no te atreves y te frenas. El tener presente al maestro es el mismo concepto de tener presente a Boreolam. O sea, el resultado de lo que estamos esperando, ¿qué es? Un freno. ¿Quién está por encima de ti que te cuida? ¿Quién está por encima de ti que sientes con eso una autoridad? Entonces, cuando hay un ser humano como el maestro, como nuestros padres, amigos, el ambiente en el que vivimos, pues es muy bueno. Pero eso ya no es Irat Shamay. Es verdad. No, yo creo. Es verdad. No lo estoy haciendo tanto por Irat Shamayim. Sí, yo estoy haciendo... Lo estoy haciendo por la autoridad Por que la está por autoridad. encima. Pero es válido. Y Dios solicita que la persona tenga ese freno. Lo que quise explicar es de que el mismo concepto de freno, si lo aplicaríamos con el jefe, el jefecito de Boreolam, hubiera sido algo fantástico. Conforme la persona inyecte en su corazón más Irat Shamayim, más frenos tiene y menos se atreve. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Número uno, que tengamos alguien por encima. Que de alguna manera tengamos algo en un ambiente que nos frene, que nos ayude y que nos impulse para que no hagamos cosas que no deberíamos de hacer. La verdad, nosotros, por ejemplo, en la Keilah aquí que tenemos en México, hay de alguna manera una unión entre los Jajamim. Eso permite mucho que por esa unión muchos no nos atrevemos a muchas cosas. Y hasta lo pensamos 3, 4 veces. Porque tenemos algo que si llegamos a hacer, alguien te va a reclamar, alguien te va a decir, alguien va a criticar. Entonces ya lo piensas 2, 3 veces. O, se los voy a decir mejor, ya consultas. Ya consultas, ya por lo menos dices, ¿qué opinas? ¿Qué dices? No eres tan atrevido. Aunque tengas tu nivel, aunque tengas tu estudio, aunque tengas tu capacidad, pero ya está. Pero cuando hay uno que está solo, un líder, un jajam, que está solo, entonces se puede atrever a hacer cosas que realmente, aunque él piense que están bien y están correctas y que tiene de malo, pero no tiene el miedo, no tiene el freno, que si hubiera estado con un alrededor, hubiera sido mucho mejor. Por eso siempre la persona debe de construir un ambiente en la cual se frene. Y ojalá que podamos construir ese ambiente con Irat Shamayim. Que cuando uno estudia Torah, Sí, es verdad.
y escucha palabras de Torah todos los días, esa es la reflexión que dice el Hatam Sofer. El Hatam Sofer dice que el día, escuchen bien, no semana, semanas, meses, el día que él dejó de estudiar un poquito de musar, de reflexión, de recapacitación, etcétera, siente en su corazón un enfriamiento de Irat Shamayim. Quiere decir, todos debemos de llenarnos de Irat Shamayim. ¿Qué es Irat Shamayim? Repetimos, sentir la presencia de Dios. Al sentir la presencia, tienes un freno. Ya no te atreves, ya no lo haces, ¿sí? ¿Qué pasa si estamos todos en el CNIS? Unos platican, unos cotorrean, unos así. Pero ¿qué pasa si en ese momento está la figura de Ham Ovadia Yosef? Híjole, nadie se atreve, nadie platica, y no nada más eso, sino hasta todos así, le cierran los ojos y se mueven y hacen cabanot, y ¿no es así? Es normal. Sí. Está una figura como la de él, ayuda, impacta, despierta. Si pudiéramos lograr eso sin esa figura, sino por el hecho de saber que aquí reposa la luz divina, la divinidad, Hashem Itbaraj, hubiera sido otra cosa. Pero eso es un trabajo de todos los días, despertar ese concepto que se llama Irat Shamayim, Mime Aleja. ¿Quién está por encima de ti? ¿Quién te cubre? ¿Quién está detrás? ¿Quién te protege? Ese Irat Shamayim es la protección más grande que hay. Hay una alajá, hay una regla en el Shulchan Aruch. Si se puede llevar a cabo, es algo fantástico y hay que tratar de hacerlo. Pero el fondo de todo es ejercicios de una conducta de sentir la presencia de Dios. ¿Cuál es? Una persona cuando está en su casa normalmente piensa que pues como él está solo, aunque esté con su pareja, no importa, pero siente uno que pues aquí no hay nadie. Entonces de alguna forma se desviste uno como quiere, se viste uno como quiere, está uno en la casa como quiere, paños menores, paños mayores, como sea, pero la persona está libre en su casa. Y la halajá dice que uno tiene que conducirse en la casa con recato. ¿Te cambias? Cámbiate con recato. ¿Te vistes? Vístete con recato. Oye, pues aquí ¿quién está, hombre? ¿Quién está? ¿Cómo que quién está? El jefecito. ¿Qué pasaría si de repente tocan la puerta cuando tú estás así, con todo el gusto ahí en tu casa, como quieres? Tocan la puerta. ¿Quién es? Hajam Tawil. ¿O quién está allá afuera? Ham Shabbat. En ese momento, ¿qué dices? Como que de lejitos, ¡ahí voy! ¿Quién es? ¡Ahí voy! No, me quedo pillada. ¡Un minutito! Aunque pensé que no hay nadie, ¿no? Pero de alguna manera, la persona siente en ese momento, ¿qué siente? Sí, ¿cómo? Vergüenza. Sí, vergüenza. Tengo que tener un respeto. Tengo que tener un respeto. Entonces, no puedo estar así. Viene la halajá y dice, quiero que hagas ejercicios de que entiendas que no hay nadie, pero sí hay. ¿Quién está? El jefecito. Me está viendo el jefecito. Bueno, pero el jefecito, él me creó, él sabe cómo soy yo, hombre, es así natural. Digo, no, la respuesta es, está el jefecito, tienes que sentir la conducta que está ahí presente él. Eso se llama en hebreo, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Es un versículo, David Amelech lo dijo, yo puse a Boreolam frente a mí todo el tiempo. Boreolam está frente a mí. Hashem Itbaraj me está mirando, me está checando. Entonces mi conducta debe de ser ¿qué? Diferente. Debe de ser digna. Delante de Dios pecas, delante de Dios te enojas, delante de Dios te comportas así, delante de Dios gritas. Cuando una persona inculca eso en su corazón, entonces cambia su conducta en una conducta diferente, en una conducta mucho más especial.
y la persona tiene la capacidad. Nada más la idea principal es que vaya desarrollando esa irat shamayim, ese temor a Borei Olam en su corazón. Pero no olvidar que la primera parte también es importante. ¿Cuál? El que tengas a alguien frente a ti, en el alrededor. Si es un maestro, obviamente tus padres, si son amigos, si es una kehilá, ¿cómo? Tus hijos. La kehilá se entera, ¿qué va a pasar? La kehilá se entera que llegó a hacer una cosa no adecuada, ¿qué va a pasar? En el momento que llegue, ¿cómo me van a ver? Sí es válido, sí, es válido que la persona busque. Y aquí viene el secreto de todo. No hay una persona más sabia como Shelomo Amelech. No lo hubo. La sabiduría de Shelomo llegó a las máximas alturas que hay. Y con todo y eso, el mismo Shelomo dijo, necesito alguien que me frene. Cuando falleció Shimei Ben Gera, no estaba David, su padre falleció. Shimei Ben Gera falleció, entonces él sintió, bueno, pues, de alguna forma tengo que protegerme, entonces confió en él, pero no tenía alguien por encima. Él mismo grita, tiene la persona que tener un freno. En otras palabras, no hay una persona que no necesite un freno. Si Shelomo Amelech lo solicitó, tú, ¿qué crees? ¿Qué piensas? No, yo ya no necesito nada. Yo ya soy grande. Yo ya soy consejero. Yo ya soy líder. Yo ya soy jajam. Yo ya soy... No, señor. Ni el más sabio de los sabios pudo sin freno. Y solicitó de su maestro. Y mientras su maestro estaba en vida, no se atrevió a hacer algo que después su mente le cambió. Por el deseo de saber, como dijo, por la sabiduría que quería saber. Pero el mismo Shelomo Amelech grita y dice, protégete, tienes que tener a alguien por encima de ti. Esta Gemara, esta historia, este Talmud, es un grito para todos, jóvenes, jovencitas, señores, señoras, es un grito para todos. ¿Quién está por encima de ti? ¿Quién es aquel que tú realmente sabes que tu conducta va a estar ¿qué? Observada, va a estar checada. ¿Quién es aquel que está por encima que si sabes que fallaste, aquí está, quién te va a dar un regaño, una guía, un golpecito porque te me saliste un poco de la línea? Yo recuerdo cuántas cosas que pensaba yo, mi papá no entiende. Sí. ¿Qué les puedo decir? Ya, hatati, abiti, pashati. Sí, es cierto. Ya, Es cierto. ya, entendí que estuve mal. Pero de alguna manera, Dice, no la sabe. persona Dicen los tiene no que sabe, entender, no sabe. pregunta, Mucho. analiza. ¿Saben cuántas cosas nos atrevemos a hacer sin preguntar? Sin preguntar. Casi todo. Mucho. Pensando de que tú sabes, sí. tú sabes, Vas tú entiendes, decidiendo todo el tú día. comprendes. Tú no vas, ¿saben cuántas cosas tenemos en la vida? En todo. Sí, es verdad. En todo, en la casa, con los amigos, en los negocios, en todo. Y no comprendemos que algo debemos de tener encima. No estoy hablando una decisión así, tómate un vaso de agua. Pero cuántas cosas en la vida hay tan importantes que no tenemos a alguien por encima. No preguntas a alguien, no estás de alguna forma conectado, desahógate con alguien. Pregunta antes de que des un paso que puede ser trascendental y que puede dar un cambio y una gira en toda tu vida o en el futuro de tus hijos. No des pasos así nada más. ¿Quién está por encima de ti? El rey Salomón, todo el mundo habla, él es el sabio de los sabios. Siempre decimos así en español, ¿no? El sabio de los sabios. Y hablamos que Salomón era lo máximo. Y de su profundidad nadie llega. Pues entonces, si él te está enseñando que alguien tiene que estar encima,
¿Cómo tú te atreves a estar algo sin eso? Es una recapacitación tan importante y no importa la edad que tengas. No importa el punto donde tú estás. Mi maestro, cuando ha estado aquí en México y cuando lo hemos visitado allá, en ciertos temas que platicábamos, con toda la humildad decía, no, mata Omer. ¿Qué dices? A ver, quiero escuchar. ¿Qué dices tú? Sobre el tema que estás platicando, a ver, ¿tú qué enfoque tienes bajo el país que estás viviendo? Bajo la gente que está. A ver, vamos a analizar juntos. Vamos a ver. No puede uno hacer una cosa así nada más. Tienes gente por encima, pero también, como dijo, tienes gente por abajo, que también te iluminan. Y él muchas veces, en algún punto que tal vez le quisimos decir, jajam, creo que no estuvo bien esto, gracias, no me di cuenta, no supe. En algún punto que cometió un error, tiene alumnos que están detrás de él, tiene gente arriba que está por encima de él, tiene gente alrededor que le está protegiendo. Pero eso es cuando te dejas y sabes que tienes que tener algo por encima y no estás solo. Pero cuando te sientes que tú eres la máxima autoridad y no hay alrededor de ti y todos tienen que estar escuchándote y todos tienen que estar prestando atención, entonces se pierde todo. ¿Quién está por encima de ti? Hasta tus hijos pueden estar por encima de ti. Hasta tus hijos pueden realmente. ¿Por qué? Porque tú mismo les das la confianza para que ellos te digan, papá, creo que esto no estuvo bien. Gracias, hijo. Pero en el momento que tú cortas, no los hijos, no los papás, no el ambiente, no nada, y tú eres el jajam de los jajamim, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vas a estar protegido? Uno de los secretos de falta de crecimiento en la vida personal de todos nosotros es este tema. ¿Quién está por encima de ti? Si algún día pregúntele a alguien que no se sienta ofendido, pero pregúntele a mucha gente, ¿quién es tu guía? ¿Yo? ¿Mi guía? ¿Quién es tu freno? ¿Quién te frena? ¿Tu esposa? ¿Quién te frena? ¿Tus papás? Yo soy independiente, yo puedo invertir, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿No consultas? ¿A quién? ¿Con quién? ¿De qué? Estamos perdidos. Así nunca la persona va a progresar. Nunca vamos a estar en un crecimiento unidos, juntos. Cuando el hijo sabe que hay una escuela, que hay unos papás, que hay un alrededor que están unidos y juntos, entonces las cosas empiezan a fluir, empiezan a crecer. Pero cuando no se siente él, ¿qué me va a venir a decir a mí? Yo tengo la protección ¿de quién? De mis papás. ¿Quién está por encima de él? Nadie. Nadie. Los papás lo protegen. La escuela no es un peso para él. ¿Cómo va a crecer el niño? El joven, el grande, los recién casados. ¿Quién está por encima de ti? ¿Quién te está orientando? La compañera, ella también necesita a alguien por encima de ella. ¿Quién te está orientando? ¿Quién te está guiando en la vida? Suegras, suegros. ¿Quién te está orientando? ¿A quién le preguntaste? ¿Con quién fuiste? Pensamos que sabemos todo y nos las pasamos regando y de repente pedimos auxilio, que apaguen el fuego, pero él va a seguir igual. Tuviste una clase sobre este tema que estás, tuviste una orientación, preguntaste cómo debe de ser. ¿Quién está por encima de ti? Eso es lo máximo que hay. Y eso nos lo enseña Shelomo Amelech. Shelomo, él buscó ese freno, él lo buscó. Él no puso a Shimei lejos de él, lo puso cerca de él. Que al final, por un plan de su padre, etcétera, pero
por lo menos los pocos años lo va a tener cerca. 3 años fueron muy valiosos para Shlomo. Fallece Shimei Ben Gera, se cae todo. Siempre una persona va a tomar decisiones, va a ser guía, pero nunca deja de ser que él tiene que saber, que consulta y tiene que estar alguien al lado de él. Esa es la idea. El guía, aunque sea guía, tiene que saber que tiene una guía. Y por eso se estudia en parejas. En Habruta llegó una persona que tiene una maestría en psicología muy, muy especial. Es una persona muy sabia, una persona con mucha preparación, y nos dijo, dice, quiero que sepan que yo tengo mi guía. Yo, aunque llevo años, tengo pacientes, tengo años de experiencia, con todo y eso, tengo yo a mi guía, donde consulto, no las cosas que ya son comunes, naturales, pero siempre se me presentan cosas nuevas que yo puedo decir, yo decido. Yo puedo decir, yo lo estudio. O puedo decir, voy a consultar con alguien al lado, arriba. Siempre tiene que haber alguien quien esté ¿qué? Al lado, quien esté guiando. Y la humildad más grande es justamente esa. Aceptarlo. Dios no necesita el consejo de nadie. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos hablar de alguien perfecto, único, por eso siempre llamamos que Hashem es Ehad, el único que nunca necesita todo lo que hablamos es Él, es Boreolam. Pero sin embargo Boreolam dijo estas palabras en su Torah: Naase Adam, haremos el hombre. La pregunta es, ¿cómo que haremos? En plural. Haré, no haremos. Aquí no es plural. El único que lo va a hacer es Boreolam. Dice la Torah, haremos. Aunque puede despertar Barminan una confusión, que hay otro que se asoció con Dios, no hay quien se asoció con Dios. Entonces, ¿por qué escribiste haremos? Para enseñarle al hombre que siempre el grande consulte con el chico. ¿Qué quiere decir que consulte con el chico? Que pregunta. Que de todos aprende. Tal vez el chico te va a dar un punto, por lo menos ya abriste el panorama, y aunque tú decidiste, pero nunca deja de ser que tal vez hay algo que no lo pensaste. Hay algo que no te diste cuenta. Hay algo que no te imaginaste. Pregunta. Ese es el punto de Shlomo Amelech. Hasta el mismo Boreolam dice, hazlo, y tú lo dejaste de hacer. No puede ser que te dejaste así totalmente libre. Esa es la idea de tener a alguien siempre a tu lado. Pero yo le llamo a alguien quien esté por encima de ti. Que tú tengas ese sentimiento, no camino solo. No puedo tener decisiones solas así nada más. Sí las vas a tener, pero hay muchas cosas que vale mucho la pena preguntar, consultar. Desgraciadamente no piensa así, al revés. Se siente tranquilo cuando él decide, y cuando tiene que preguntar, como que yo tengo que estar preguntando, y si me la cambia y yo quería diferente, eso es lo que yo quería, que tú querías diferente, pero tal vez necesitas un freno para recapacitar que lo que estás pensando puede venir por un interés, puede venir por una ambición, un impulso, algo que no es exactamente lo que tú necesitabas. Hay un dicho que dijo Shlomo Amelech: Teshu'a berov yoetz. La salvación va a salir cuando una persona se aconseja más. No quiere decir que te agobies de consejos, pero de alguna forma que pedir una opinión, consultar. ¿Me entienden que todo tiene una forma como llevarlo a cabo? No es volverse loco pidiendo consejos, ni tampoco estar preguntando a cada rato, porque hay veces sale peor. Pero que sepas que tiene que haber siempre alguien con buen criterio, con una sabiduría para preguntar. Si lo hacemos, cuando Boreolam ve que la persona
tiene alguien por encima de él y tiene un freno, eso es lo que Dios está esperando de la persona y eso es lo que nos da, Be'ezrat Hashem, que haya apertura para muchos años, porque estamos en la línea, Y es la humildad. estamos en el camino, y esa es la humildad que todos estamos, que Boreolam está esperando de nosotros, que busquemos, y con esa línea, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, va a haber la prosperidad y el éxito, y la salida adelante. No olvidemos, ¿quién es tu guía? ¿Quién está por encima de ti? Pregúntele a una persona y vamos a ver qué nos contesta ese Atad Ishmaya.